Muy bien, vamos a empezar con el ejercicio 4.4-12A. Bueno, parte A, lo que sería resolver este circuito que podemos ver aquí, empezando por método de nodos. Entonces ya clasificamos ciertos voltajes, o bueno, los voltajes de cada nodo, que por ejemplo serían este y este otro. Muy bien. A su vez tenemos dos fuentes de voltaje constante y una de voltaje variable. Eh, para empezar, creo que lo más óptimo o más rápido de hacer es analizar los supernodos. Aquí tendríamos, por ejemplo, un supernodo, aquí tendríamos otro y aquí tendríamos otro más. Muy bien. Entonces, cada uno de ellos nos entregaría básicamente una ecuación lineal de manera muy sencilla. Entonces tendríamos, por ejemplo, para el primer supernodo, B1 menos B2 igual a 16 volts. Para el segundo tendríamos que B2 menos B4 va a ser igual al voltaje variable 4IX. Dicho voltaje, como se puede ver, depende de esta corriente IX. Para el tercer supernodo tendríamos básicamente que B4 menos B5 tiene que ser igual a 8 volts. Ok, tendríamos ya las siguientes relaciones. Ok, vamos a ponerlas aquí. Esta, por ejemplo, esta relación la podemos desarrollar un poquito más, ya que está en términos de IX, lo cual de hecho podemos sustituir y que nos quede en términos de otros voltajes, y así que el sistema sea únicamente de los voltajes, ¿no? Sea mucho más simple. Entonces tendríamos, por ejemplo, que IX va a ser igual a el voltaje B3 menos el voltaje 0 sobre los 6 ohms. Entonces simplemente sería B3 sobre 6. Esto lo vamos a dejar aquí para calcularlo después. Pero básicamente, si usamos esta ecuación, tendríamos básicamente que B2 menos B4 va a ser igual a 4/6 de B3. Muy bien. Entonces, ¿cómo desarrollamos mejor esto? Yo creo que lo mejor simplemente es multiplicar por 6 para que todo nos quede en términos de enteros. Y tendríamos básicamente 6B2 menos 4B3 menos 6B4 va a ser igual a 0. Ok, y ya tendríamos nuestra tercera ecuación lineal. Ok, muy bien. Ahora vamos a analizar nodos por ley de Kirchhoff de corriente. Podemos empezar analizando, por ejemplo,
El nodo B2 podría ser. O el nodo B1. Sí, yo creo que podemos empezar por el nodo B1. Ok. Vamos a suponer una corriente de entrada. O no, mejor la suponemos de salida. Y tal vez... Bueno, acá también vamos a suponer otra de entrada. Digo, de salida. Las cuales no tienen por qué ser correctas, pero los resultados son los que se encargan de ese tipo de corrección. Entonces tendríamos básicamente que, por ejemplo, B1 menos B2 pasando por la resistencia... Ah, no. Ok. Acabo de notar que no es buena idea en este momento analizar el nodo B1. Ok, ya. Para aplicar ley de Kirchhoff de corriente, entonces yo diría que el nodo adecuado sería el nodo B3. Sí. En él podríamos aplicar ley de Kirchhoff de corriente sin ningún problema. Ok, para ello igualmente que estábamos planteando ahorita, vamos a suponer que todas son corrientes de salida. Ok, por lo tanto la suma de todas esas corrientes tiene que ser igual a 0. Tendríamos para la primera que sería B3 menos B1 pasando por la resistencia de 2 ohms más B3 menos B4 pasando por la resistencia de 3 ohms más IX, que habíamos dicho que IX va a ser igual a B3 sobre 6 y esto tiene que ser igual a 0. Multiplicamos todo por 6 y obtendríamos 3B3 menos 3B1 más 2B3 menos 2B4 más B3 igual a 0, de forma que nos quedaría menos 3B1. Ok, menos 3B1 y serían 1, 2, 3. Sería más 6B3 ok, menos 2B4 y esto tiene que ser igual a 0. Muy bien, obtuvimos nuestra tercera ecuación, cuarta ecuación lineal. Muy bien. Ya siguiendo, podríamos analizar tal vez el nodo. Ok, el nodo. Este nodo, aquí es donde está tierra. Tendremos esta corriente de entrada, esta de salida y vamos a suponer básicamente que la otra también es de salida. Esta otra de acá.
Ok, vamos a suponer que esta otra también es de salida. Entonces tendríamos básicamente que Ix, o sea B3 sobre 6, tiene que ser igual a las corrientes de salida, que van a ser 1 amper más 0 menos B5, o sea menos B5 sobre 8 ohms. Muy bien. Entonces obtendríamos básicamente, si multiplicamos todo por... ¿Qué podrá ser? A ver. A ver. Bueno, vamos a despejar, pero podemos multiplicar todo por... Vamos a empezar multiplicando todo por 2. Nos quedaría 23. B3 entre 3 más B5 entre 4 menos 2, o bueno, igual a 2. Muy bien, ahora vamos a multiplicar todo por 12. Y esto nos lo dejaría como 4B3 más 3B5 igual a 24. Sí, todo correcto. Entonces ya tendríamos nuestra quinta ecuación lineal. Ya tendríamos un sistema de 5 ecuaciones y 5 variables, por lo que podremos armar nuestra matriz 5×5 extendida y resolverlo por método de Cramer o por cualquier otro método. Entonces vamos a armar la matriz para que sea más fácil de visualizar. Ok. Bueno, tendríamos que en la primera ecuación habría 1 menos 1 y el resto serían 0.
Muy bien. Ahora en la segunda ecuación tendríamos, bueno, y en la parte extendida, que no la hemos puesto, aquí estaría. En el primer resultado tendríamos básicamente 16. Ok, ahora en B2 tendríamos 0 y luego 6 y luego menos 4 después menos 6 y otra vez tendríamos 0. Y aquí tendríamos también 0. Muy bien. Para seguir en la siguiente ecuación tendríamos en 4 1 y en 5 menos 1. Acá, por otra parte, sería 8. Ok. Muy bien. Para la siguiente ecuación tendríamos menos 3 también tendríamos 6 en B3 y menos 2 en B4. Y va a ser igual a 0.
Entonces, para seguir, tendremos en la siguiente ecuación que en B3 sería 4, en B5 sería 3 y acá sería 24. Muy bien. Muy bien. Vamos a verificar que esté bien la matriz.